Heard first an analysis focused on politico-economic aspects by Klaus Off. Gracias por estos dos enfoques, más político, más histórico por otro lado, y que de hecho se superponen en su análisis, aunque también tienen diferencias, e intentan en cualquier caso visualizar soluciones. Probablemente esperarán que yo abra el debate entre los dos ponentes, pero yo creo que sus ponencias han sido tan interesantes y estimulantes que yo propondría abrir el turno de preguntas de inmediato. Thank you. Just to get the ball rolling, so to say. Muchísimas gracias. Tengo 3 preguntas. Una para el profesor Offe sobre el papel de los medios internacionales como el Financial Times, la CNN, el Wall Street Journal y muchos otros en este proceso que de hecho se inició en los años 80. Si se sigue la CNN, por ejemplo, no se habla solo de Europa, sino también de propagar el mensaje a los mercados asiáticos, a los mercados africanos. Están simplemente reflejando lo que de alguna forma captan de algún lugar, o las relaciones públicas de algunas fuerzas oscuras de los mercados internacionales, los Heuschrecken, como decimos en alemán. ¿Cuál es su papel? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Son importantes los medios? ¿No lo son? 2 preguntas para el profesor Stratt. Yo creo que todos nosotros aquí conocemos bien la situación de Portugal, de España, de Italia, de Grecia, pero hay otro lado, la otra cara de la moneda europea, y usted conoce muy bien esta situación, por supuesto, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia. Se ha oído hablar muchísimo en los últimos tiempos de Finlandia y la visión que tienen, por ejemplo, Alemania y los Países Bajos. Hemos oído hablar siempre del estado de bienestar en Suecia, pero sabemos que las cosas han cambiado, que la voz sueca ya no se oye tanto. Tenemos Noruega, que no es miembro de la Unión Europea y tampoco, por supuesto, del euro. Pero hay también recortes en sus estados de bienestar, pero no tanto quizás como en Suecia o en Finlandia. Dinamarca no se oye hablar mucho de lo que está sucediendo allí, de lo que ellos piensan. Islandia, por otro lado, un país muy pequeño. Tenemos el desmoronamiento de sus bancos en su momento y la solución que se buscó a esta situación. Yo querría que nos explicara un poco qué piensa de este cosmos de la Europa septentrional. Y ha expresado cierto optimismo y cierta esperanza en el Parlamento Europeo, pero esta mañana he oído otra conferencia con el comisario Almunia en el CIDOP y allí había mucho escepticismo acerca de las perspectivas de cara a las elecciones europeas y la posibilidad de que haya que se forme una mayoría euroescéptica. Y eso no sería, evidentemente, una situación demasiado halagüeña ni prometedora. Me gustaría que ampliara un poco estas 3 cuestiones. Gracias. 1 or 2 more questions.
un par de preguntas más antes de que hablemos ya con los ponentes y podamos darles la palabra para las respuestas. Con micrófono, por favor. Gracias por estas interesantes presentaciones. De las 4 soluciones que ha comentado para afrontar y superar la crisis, todo lo que ha mencionado son cosas que se tendrían que dirimir en la política europea, las políticas fiscales, el coeficiente, la contención del coeficiente Gini, etcétera. ¿Y no cree que puede ser que haya mucha alineación con la derecha que ha comentado usted, esa cuadrícula superior derecha a nivel institucional? Por cierto, ¿cuál cree que puede ser su influencia en las soluciones que ha comentado? Una pregunta al profesor Offer y también al profesor Stratt. Cuando habla de la cuestión social, no ha comentado absolutamente nada acerca del papel de los empresarios, por ejemplo. ¿Se puede alcanzar un buen estado de salud sin la intervención de las empresas y de los sindicatos? Una más. Una pregunta, profesor Offe, sobre sus soluciones y cómo se relacionan con los problemas que ha identificado. Usted ha comentado que esta crisis y la chaqueta, la camisa de fuerza impuesta a la Unión Europea, pero no parece que sus soluciones vayan en esa dirección, sino que son más redistributivas, el coeficiente Gini, por ejemplo, que pondría aún más una camisa de fuerza a esos países. Eso parece contradecir su idea de que la austeridad se centra demasiado en la idea de que Europa u otros países dicten cómo tienen que funcionar los presupuestos nacionales. Por ejemplo, los Países Bajos excederían el coeficiente Gini en algunos sentidos, entonces podría haber un gobierno por memorándum para castigar y poder reducir ese coeficiente Gini. ¿En qué sentido cree que las soluciones que propone se centran en el tema del coeficiente Gini, que parece más centrado en el Banco Central Europeo y en un sentido redistributivo para igualar esas desigualdades que usted ha comentado? Very briefly. Seré muy breve. Una pregunta muy interesante. Muchas gracias por preguntarme acerca del papel de los medios de comunicación. Con la excepción del Financial Times, y por cierto, no soy accionista del Financial Times, pero considero que es el mejor periódico europeo y a escala mundial compite con el New York Times. Bien, este es el caso único donde el periodismo y el análisis económico y político se produce fuera de una visión en túnel, es decir, no enmarcado en intereses nacionales o en entes o entidades nacionales. La perspectiva, la óptica de la mayoría de nuestra prensa nacional, por lo que se recoge lo que decide Bruselas y cómo funciona para nosotros como entidad nacional, ¿verdad? El punto de vista europeo y cómo ese sistema tan precario en el que vivimos puede estabilizarse. Es algo que aparece en muy pocos periódicos.
Ahora, en la óptica de un país concreto como Frankfurter Allgemeine es a la que está el servicio. No sé qué sucede en el caso del país, pero la mayoría de los casos que conozco pues parten de la premisa de que todo debe ser evaluado, en fin, no cómo resolver este problema a nivel europeo, sino en qué medida nos afecta, qué efectos buenos o malos tiene lo que decide Bruselas, ¿verdad? De forma que este análisis mío, y hace unas semanas se ha publicado un artículo completo en el que preconizo esta visión mía, que viene a decir que Europa es una bomba de relojería y que se o produce no la convergencia, que es lo que sería de desear, sino una divergencia entre perdedores y ganadores entre países de la Unión Europea, y esto tiene consecuencias políticas calamitosas. Esta situación no se sostiene. Hemos de progresar, hemos de avanzar, y tiene usted toda la razón. Mis propuestas son, en efecto, muy limitadas y no son un remedio, una fórmula que resuelva todos los problemas, aunque también podría decirse que cuando el Parlamento Europeo disponga de poder legítimo, esa competencia de imponer algo que parece como una regla impuesta desde el exterior, cosa que sucede hoy por hoy con la Comisión, es algo que habrá desaparecido. Pero ¿cuán realista es pensar que los procesos de toma de decisiones europeos conduzcan a algo de calidad europea, por así decirlo, y no verlo desde una óptica nacional? El fraguar instituciones, lo hemos visto en la Revolución Francesa y en la Constitución de Filadelfia. Bien, esto siempre es como una situación en la que se reúnen personas, van tirándose de su propio cabello y manifiestan quizá un voto piadoso, pero el único argumento que tengo en manos en estos momentos apunta a que la situación evoluciona, tiene síntomas de desintegración, de polarización entre ganadores y perdedores. Y esta situación es tan grave, a mi modo de ver, que los legisladores, incluyo los gobiernos nacionales, pues quizá, en fin, deban tirarse de sus propias orejas o cabello para superar la situación, porque los procesos destructivos que vemos a nivel económico y político y grandes partes de la población en la periferia que entra en una situación de miseria, de precariedad, de desempleo, bueno, pues no es, en fin, totalmente insensato trabajar en pro de una reconstrucción institucional que pasa por el fortalecimiento del papel del Parlamento y pasa por el fortalecimiento del pensamiento relativo a Europa en un marco holístico. Es curioso, y esta es una última observación por mi parte, los dos institutos de investigación académica que
más trabajan sobre Europa se ubican, uno en Oslo y el otro en Carolina del Norte, Estados Unidos. Allí están los auténticos expertos, ¿verdad?, que no piensan por el rasero de los intereses nacionales versus otros intereses nacionales, sino que contemplan el proceso a vista de pájaro, quizás, y llegan a resultados muy interesantes que deberían utilizar los parlamentarios europeos. Gracias. Sí, Escandinavia. Bueno, el secreto, en el caso de Escandinavia, es que consiguieron una alta productividad en procesos históricos en los que tuvieron el privilegio de poder devaluar su moneda en varias ocasiones. Y este es el problema que tienen hoy por hoy los países meridionales. Claro, en los años 1990 la creencia generalizada era que el mercado crearía ese fenómeno igualador, los ricos algo más pobres, los pobres algo más ricos. Pero esto nunca sucedió. Y por esta razón, y esto, por cierto, es exactamente la razón por la que el euro es una bomba de relojería, es que los países del sur no tienen ahora la posibilidad que tuvieron los países escandinavos a lo largo de la historia, a saber, adaptar el coste de unidad laboral y servirse de una devaluación. Y se les impone la estrategia en el extremo opuesto, camisa de fuerza, ajustarse el cinturón, apretarse el cinturón, ¿verdad? Porque si hubieran tenido la posibilidad de devaluar, hubiera podido restablecerse el equilibrio de nuevo en cuanto a diferentes productividades y a la larga quizá hubiera surgido cierta igualdad. Se hubieran podido crear sistemas dentro del euro, limitando o poniendo coto a la devaluación. El dólar funcionó de esta forma durante cierto tiempo, no mucho. Y bueno, Wolfgang Streeck precisamente reflexiona sobre estas posibilidades. Y bueno, si intentamos insistir, como lo hicieron los políticos en los años 1930, patrón oro, pues claro, quedaría conculcado el sistema. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería una posible solución europea? Y esto está en el centro del debate entre Streeck y Habermas. Habermas preconiza la democracia europea, pero hay que matizarlo. Claro, hay una cosa que queda clara. Lo que piensan la mayoría de los políticos cuando hablan de una especie de unión política, Schäuble en Alemania, quizá el más avanzado en esta dirección, pues claro, son esas reuniones nocturnas en Bruselas, el Consejo, el Banco Central Europeo. Esto pierde legitimidad a la larga. Para una auténtica solución debe haber una clara conexión entre el Parlamento Europeo y el Ejecutivo y los que toman decisiones en el Ejecutivo. Y esto solo pasará por una reforma fundamental del Parlamento Europeo. Hoy por hoy, el Parlamento Europeo solo funciona como una lucha de poderes interna entre el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento. Ahora lo hemos visto en esa lucha en torno al presupuesto. Martin Schulz, presidente del Parlamento, intenta establecer, en fin, una posición distinta, pero en última instancia hay que hacer divergirlo todo esto. Y yo me decantaría por la solución opuesta. Una lucha en el Parlamento. A través de los conflictos políticos entre derechas e izquierdas se llega a un consenso o una solución y puedes a partir de allí encomendarle al Ejecutivo que ejecute esas decisiones. Creo que esta sería una solución mucho más democrática que a la larga podría ayudar y contribuir a una solución europea. Pero claro, también ha de
haber más flexibilidad. Transferencia de dinero del norte al sur, que en cierta medida es necesario, como lo fue el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, pero todo debería enmarcarse en una forma legítima, totalmente legítima. Sí, adelante. En mi libro. Esto es una cosa realmente importante, que lo que hay que hacer es racionar el trabajo. Hay personas que tienen hasta 8 o 10 empleos, y otras se mueren de hambre. En un bloque hay señores que tienen 8 o 9 empleos y a ellos les da igual, pasan y los echan a la calle a los vecinos porque no tienen ningún empleo. Cuando Franco luchó muchísimo, porque Franco a última hora consiguió, de hambre que había por todas partes y todo, que en cada casa hubiera un empleo. No trabajaba nada más que un hombre, pero casi no había paro a última hora, ya lo consiguió todo esto Franco, ¿no? Aunque fuera un dictador. Pero esa es la idea que yo en mi libro voy a exponer. Yo creo que esa es la solución de que una persona encima se ríe, no digo todo, pero muchos se ríen incluso de los vecinos, que los echan a la calle porque no tienen para pagar el piso y ellos tienen 8 o 9 empleos, pero muchísimos políticos y muchísima gente, que eso es una injusticia y no sé cómo ustedes, tan inteligentes y tan esto, no han pensado en ese problema. Nada más. Gracias. ¿Qué les parece? Gracias. A ver si me matan también. Are there further? Gracias. ¿Más intervenciones desde la sala? Adelante. Ambos hablaron del euro calificándolo de bomba de relojería, si lo he entendido correctamente, y ambos, por otra parte, decían que hemos de seguir con el euro. En lugar de hacer algo, ¿por qué esperamos a que explote esta bomba de relojería, que es el euro, como dicen ustedes? Bien, si me lo permiten, yo mismo terciaré en la cuestión. Klaus Offe y en cierta medida Bostrat también nos han dejado ante un enigma, en cierta medida, porque si reconocemos que desde el principio de la construcción del euro existía la impresión generalizada de que era un error, o si, en fin, se hubiera llegado a la conclusión de que los mercados deberían comprometerse con la solidaridad social y quedar incrustados en el contexto social y político, si ahora se ha desincrustado todo esto y si todo eso ya se sabía, claro, me remonto a una pregunta histórica. Claro, llegará el análisis histórico de cuáles fueron las expectativas a la hora de diseñar el euro que se barajó, pero esto relanza de nuevo la pregunta al presente. Bostrat decía explícitamente que se produce una pérdida de conocimientos acerca de la situación económica. Los economistas callan y, claro, la pregunta es cómo salir de esta situación. Cuando, por una parte, Klaus Offe dice que se sabe que hay que desactivar, aunque quizá no en su totalidad, esa bomba de relojería del euro, y, por otra parte, decían también que no hay mecanismos para hacerlo. En fin, insistiendo sobre estas preguntas, quizá desee responder Bostrat. Las tentativas de desactivar de momento la bomba de relojería del euro es precisamente esa terapia que se está realizando, reuniones mensuales en Bruselas, donde se promulgan nuevos acuerdos, nuevos paquetes, decisiones. Es una respuesta momentánea, pasajera, pero no es una solución definitiva, salta a la vista. Quizá este circo se pueda mantener vivo durante cierto tiempo y quizás
porque cuanto más compromiso de deuda invierten los países del norte en los países del sur, mayor será el compromiso en juego. Y quizás se relajen un poquitín las reglas para dar un poquitín de respiro, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en Italia en estos momentos, donde más o menos han abandonado un poquitín esas reglas que les fueron impuestos allí. Pero esta no es una solución duradera, una solución a largo plazo. Esa solución duradera a largo plazo debe pasar por cierta democratización de este proceso y luego disponer de instrumentos democráticos para decidir acerca de algún tipo, no sé, de plan Marshall o similar, en este marco de nuevo entendimiento económico. Y repito lo dicho, es una crisis conceptual, crisis política, crisis económica. No hay una única solución. Hay que evolucionar por todas las vías. Primero, por la vía de la teoría económica, para hacer posible estas transferencias en Europa. Y luego, claro, podría debatirse si será posible organizar estos tipos de cambio moderadamente flexibles en la eurozona, mantener el euro, pero permitir a algunos países, por ejemplo, Dinamarca y Suiza han vinculado sus monedas al euro, pero con una posibilidad de ajuste moderado. Bien, esto podría ser una solución técnica posible. No sé qué dicen los economistas al respecto, pero son posibles pasos para llegar a esa solución duradera que sería la del euro con una política fiscal que se precie y no que el director de presidente del BCE se convierta en director oficioso porque otros no quieren el cargo. No, que los políticos asuman su responsabilidad. Klaus, miren, yo me pregunto, ¿por qué no se forma una alianza supranacional de los perdedores del euro para ejercer presión sobre los ganadores del euro, que pongan en orden su propia casa y se decidan por una redistribución masiva? Por cierto, en su propio interés entendido como interés a largo plazo, duradero. Propio interés que pasa por el mantenimiento de una moneda única y el mantenimiento de la Unión Europea. ¿Por qué no se forma una alianza de este tipo? ¿Por qué los países de la periferia luchan individualmente, de forma aislada, para conseguir concesiones por parte de la troika que los gobierna, imponiendo esos memorándums? ¿Por qué los que se ven afectados por ese grave error cometido por razones que ahora ya se conocen bien no actúan? ¿Por qué no tienen esa capacidad de ajuste para enfrentarse a la productividad alemana finesa o coste unitario laboral, por ejemplo, que es el término más correcto? ¿Por qué no piden compensaciones? ¿Cómo se ha producido esta situación? Y la respuesta, y los historiadores nos ilustrarán en la materia, es que la creación del euro fue un toma y daca entre François Mitterrand y Helmut Kohl, sin abandonar la posición dominante del Bundesbank alemán. Y también estuvo en juego la unificación de Alemania. Os concedemos la unificación, la reunificación alemana y a cambio nos dais el
Bundesbank y el marco alemán a cambio del euro. Fue un acuerdo, igual que lo fue un trato político el de admitir a Grecia a la eurozona. Bueno, primero en 1981, la Unión Europea. Y esto fue un movimiento sin sentido, flagrante. Ahora, si les permites incorporar a la zona monetaria, se previene un golpe militar, como lo hubo en Grecia, y no volvería a repetirse. En fin, todo esto estaba en juego. Quiero concluir exponiendo un punto con la mayor claridad posible. Bo se refería a reformas, a austeridad y a cómo las estrategias impuestas por la Troika lo destruyen todo lo que pueda calificarse de condiciones justas, de justicia social. Habida cuenta la distribución de renta que surge de allí. Pero las reformas y la austeridad apuesta por dos cosas: mano de obra más barata, trabajadores que se pueden despedir más fácilmente, reivindicaciones a las que se pone coto, reivindicaciones laborales, sociales, etc. Todo esto favorece al empleador y es contrario al interés de los trabajadores. Pero el argumento económico dice, a cambio obtendrán lo siguiente. A saber, siguiente paso, una mano de obra más flexible, menos protegida, más barata, encontrará empleo más fácilmente. Es decir, recortas los intereses, pisoteas los intereses de los trabajadores y a la vez los promueves. Claro, vemos por una parte que en la primera parte del argumento funciona, mientras que la segunda parte no funciona. Estas personas, aunque ahora son mucho más baratas en cuanto a coste salarial total, no consiguen nuevo empleo. Porque aquí el término clave es la confianza empresarial conducente a la creación de nuevas empresas no se materializa, no se produce. No, la situación es que persiste el estancamiento. Nadie, ningún empresario está dispuesto a servirse de esta mano de obra barata ahora disponible para crear un nuevo negocio, una nueva empresa. Habida cuenta que el dinero baratísimo que los bancos pueden conseguir del Banco Central Europeo no se gasta realmente en créditos destinados a la inversión, porque los bancos saben que esa confianza empresarial no, les hace suponer que el auge, el boom, esté a la vuelta de la esquina. Claro, pagar el 6 al 7% por unos créditos que los bancos consiguen prácticamente al 0%, no se equipara con el riesgo que calculan los bancos, puesto que no hay confianza empresarial, no fluye el crédito y la austeridad no hace más que se contraiga ulteriormente todo esto. Y no solo es un desastre social, sino que económicamente hablando es contraproducente, porque se resta demanda al mercado. El caballero que acaba de salir de la sala, pero que ha hecho la pregunta hace unos instantes acerca de esa mano de obra, esos trabajadores a la espera de conseguir empleo, esta es una cuestión muy importante. Y la respuesta, aunque se sabe poco,
es que es uno de los datos más preocupantes que he visto en mucho tiempo. El número de proveedores de mano de obra a escala mundial ha crecido por un factor de un 100% desde 1990. Se ha multiplicado por 2 y esto bajo condiciones de estancamiento, crecimiento bajísimo o estancamiento y aumentos de productividad que fueron produciéndose. Así que esto no puede más que conducir a un deterioro de la situación salarial y situación económica, incluso en la Unión Europea, pero también a nivel mundial, e incluyo los países BRIC. La Unión Europea se convertiría en invento más popular de toda la historia si pudiera resistirse a ello con unas medidas drásticas de reducción de jornada. Bien, 20 horas puede sonar utópico, pero una fuerte reducción de jornada sería uno de los puntos que yo añadiría a mi lista de antes. I very much agree on this. Tenía algo que decir y que había olvidado. ¿Qué hacemos con los euroescépticos? Si se los eligen, si son elegidos mayoritariamente al Parlamento Europeo, pues les damos la bienvenida, porque este podría ser un instrumento para politizar el Parlamento. Yo creo que de momento el Parlamento está despolitizado. Debería estar mucho más politizado, debería haber más conflicto político en lugar de tener 28 países intentando tirar en todas las direcciones posibles, pues que sí, que participen. Creo que eso es la única forma, es que entren en el Parlamento y no es fácil, de cualquier forma no es fácil. La situación es dramática y más dramática cada vez. Más de lo que creemos, pero creo que esto es la única solución, darles voz y después enfrentarnos a ellos en el Parlamento y hablar de las alternativas. Y hablar de las alternativas también significa, evidentemente, obligarles a que digan algo, a que argumenten. Porque de momento es solo una tontería lo que dicen. No lo creo. Yo creo que merece la pena tomarlos en serio. Muchísimas gracias, Bo. En su anterior comentario, Klaus Hofe, hablando de las condiciones a los créditos a las empresas, ha hablado de forma muy concreta de una cuestión que ha comentado antes Bo. Es decir, la reducción de las expectativas muy concretas de crecimiento. Y esto parece confirmar, ¿no?, el espectro más amplio que comentaba Bo, la crisis en este sentido, el horizonte de las expectativas, no solo para resolver esta crisis en particular, sino para crisis y evoluciones sociales, económicas y sociales y políticas en Europa y en el mundo. Y el escepticismo del público a las propuestas de Bo muestran precisamente eso, creo yo. Y es que, si bien el escepticismo está muy bien, es muy bien recibido, todas las propuestas pueden verse demasiado pequeñas o poco eficientes o poco realistas, probablemente lo que necesitamos al mismo tiempo es un horizonte más amplio de expectativas, más imaginación política que se necesita para crear esa capacidad de acción, ¿no?, que ya ha subrayado también Klaus Hofe. Se acaba el tiempo. Me gustaría hacer dos cosas antes de terminar. Dar las gracias a nuestros ponentes y al público por este debate tan vivo, tan estimulante, y mencionar que la siguiente conferencia tendrá lugar dentro de 5 semanas, el 21 de octubre, y allí debatiremos sobre nuevos temas, nuevos horizontes, respuestas a la crisis europea desde los movimientos de protesta políticos y sociales y cómo evalúan y afrontan ellos la crisis. Muchísimas gracias a todos.